tardes a cada uno de ustedes. Me voy a poner a silenciar micrófonos. Con su permiso, hermanos. Mutear a todos. Y solamente el que habla, entrando la hermana Raquel Muñoz. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos queridos, por estar aquí, por acompañarnos cada día, de lunes a viernes, y los días domingo también, para estudiar la palabra de Dios y para poder reflexionar, para poder aprender. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Oscar Rivadeneira, que nos va a traer el estudio de este primer día, bueno, ya decir primer día de la semana, para que parezca primer día de la semana todos los días. Vamos a silenciar un micrófono que está por ahí. Ya lo silencio ya. Ya. Entonces vamos a tener una oración para darle las gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos para poder escuchar su palabra. Quiero pedirle a nuestro hermano Carmelo, por favor, si tiene la amabilidad, la bondad de poder guiarnos en una oración para poder darle posteriormente el pase a nuestro hermano Oscar. Hermano, por favor. Buenas noches, hermanos. Saludos. Vamos a orar para dar inicio formal pues a esta enseñanza. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos permites esta tarde-noche estar reunidos por medio de esta plataforma para ser edificados, Señor, por tu palabra. Te pido por mi hermano Oscar, quien tiene el privilegio de traer tu palabra, Señor, que lo uses conforme a tu propósito, que seas tú, Padre Santo, con él recordando toda palabra, todo lo que preparó, Señor, que sea de edificación para todos los que estamos acá reunidos y para los que tendrán la oportunidad, Señor, de ver esta enseñanza, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, diferentes regiones, que seas tú dándole fortaleza, dándole sabiduría, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para cada día, pues, entender más tu palabra, seguir adelante en este camino, Señor. Pedimos, Señor, por los que están enfermos, Señor, incluyendo ahí a mi hermano Luis Peroso, Señor, que tengas misericordia de él y de su familia. Que seas tú, Padre, con cada uno, Señor, de mis hermanos que están pasando también por alguna tribulación, según tu voluntad, según tu propósito en ellos, Señor. Señor, volvemos a darte las gracias por esta oportunidad. Quédate en medio nuestro, Señor, y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo. Y vamos entonces ya a comenzar a escuchar la palabra de Dios. Hermano Oscar, adelante usted. Tiene la palabra. Gracias, mi hermano Ernest. Un gusto saludarte, igual a todos mis hermanos y hermanas que están conectadas. Siempre es un privilegio y una gran responsabilidad cuando uno le piden si uno puede traer un estudio, ¿no? Porque obviamente no es que uno compita con los excelentes estudios que han dado cada uno de mis hermanos, sino más bien por la responsabilidad que eso significa en cuanto a poder hablar acerca de la palabra de Dios. Estamos, ¿verdad?, refiriéndonos a uno de los quizás aspectos más importantes y privilegios más importantes que pueda tener el hombre, ¿verdad?, de poder exponer la palabra de Dios, ¿no?, de un ser todopoderoso. Así que eso reviste una gran responsabilidad también y esperamos obviamente que la exposición de esta tarde, tarde-noche, pueda de alguna otra manera ayudarnos a poder ver quizás nuestros privilegios espirituales de una mejor manera. Digo privilegios porque muchas veces los cristianos, ¿verdad?, no le estamos dando mucha relevancia e importancia a la condición de ser hijos de Dios. La palabra nos enseña que los cristianos, después de salir de las aguas del bautismo y ser lavados, ¿verdad?, de nuestros pecados o de nuestra antigua vida, nos transformamos de personas ignoradas por Dios directamente a ser, ¿verdad?, hijos de Dios. La palabra dice de pasar de ser bastardos a hijos de Dios, ¿no? La palabra bastardo suena fuerte, ¿no? Pero es así. Pero desgraciadamente también tenemos que señalar que no muchos cristianos o no muy pocos cristianos sabemos o saben, ¿verdad?, valorar lo que significa ser un hijo de Dios. Y la idea es precisamente poder motivar, y yo creo que es uno de los objetivos
de la mayoría de los hermanos, ¿verdad?, que han expuesto la palabra, de poder motivarnos, exhortarnos, ¿verdad?, para poder continuar firmes en el compromiso, con el compromiso que le hicimos de manera personal con Dios. Porque recordemos que hay un compromiso, ¿no? Hay entre comillas, un contrato firmado con Dios. Y el Señor lo que quiere es escuchar de cada uno de nosotros que tengamos la capacidad de cumplirlo, ¿verdad?, con el tiempo que eso significa, como lo dice también el matrimonio, hasta que la muerte nos llegue, ¿verdad?, o hasta que Cristo venga. Ese es el compromiso, y eso lo que de repente ha llevado muchas veces a que existan muchos hermanos y hermanitas que dejen de perseverar en la iglesia, y cuando uno mira hacia atrás, mira, ¿verdad?, su trayectoria, también uno se da cuenta que muchos hermanos, y no pocos, sino muchos hermanos, han dejado de perseverar en la doctrina. Con una serie de excusas, ¿no? Siempre hay una excusa, siempre hay una razón, siempre hay una acusación por la cual, ¿verdad?, se puede justificar el no cumplir con los mandamientos de Dios. Pero lo más grave es que a partir de eso también se construye una falsa idea que con esa actitud igualmente me voy a ir al cielo. Entonces, yo creo, sinceramente, que las iglesias, ¿verdad?, que las iglesias que lo componemos hombres y mujeres, no el edificio, sino que las personas, nos debemos preocupar también, ¿verdad?, de poder explorar, analizar quizás el por qué muchas veces se van las personas de la iglesia. No sé si tengo la posibilidad, hermano, de compartir pantalla, mi hermano Ernest. Sí, parece que sí, ¿no? Oh. A ver. Sí, hermano, está listo. Gracias, mi hermano. Voy a poner aquí. Ahí. Bien. Este último tiempo he escuchado acerca de muchos hermanos y hermanas que, siendo personas, como decía yo, fieles, hoy día no están reuniéndose. Y cuando los hermanos y hermanas, ¿verdad?, especialmente los hermanos que dirigen las congregaciones, los hermanos evangelistas o predicadores, conversan con aquellas personas, pues siempre hay una excusa, ¿verdad?, que de alguna otra manera trata de justificar el hecho de no cumplir derechamente con los mandamientos de Dios. Y retardan muchas veces, ¿verdad?, retardan constantemente el hecho de acercarse, de arrepentirse, de aprovechar el tiempo que les queda para poder, de alguna u otra manera, asumir la responsabilidad que hicimos libremente en algún momento de sus vidas. Pero siempre hay una excusa, siempre hay algo, ¿verdad?, que de alguna u otra manera lo justifica, ¿cierto? Es como buscar un justificativo. Es decir, yo no voy a la iglesia por tal o cual razón. Pues bien, voy a tratar de identificar uno de los graves problemas que se tiene a partir, ¿verdad?, de muchas veces el abandono de los hermanos a las iglesias, ¿no es cierto?, más allá de las explicaciones o más allá de las justificaciones que ellos tengan. Por eso es que aparece ahí en la presentación una pregunta: ¿qué es lo más peligroso para un cristiano? ¿Qué es lo más peligroso? Y aquí pueden saltar, ¿verdad?, en su imaginario, en su mente, muchas explicaciones. Quizás lo más peligroso podría ser los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy día. Lo más peligroso podría ser, ¿verdad?, caer desgraciadamente en las drogas o en el alcohol, ¿verdad? Lo más peligroso es quizás caer, no sé, en fornicación, en adulterio o en distintos problemas que hoy día el mundo de alguna u otra manera nos está poniendo. Y pueden tener mucha razón. Todos esos elementos, como decía ayer en una presentación, ¿verdad?, que pude escuchar de mi hermano Tobías, me gustó mucho una frase que dijo, ¿verdad?, se abrieron las cloacas de este mundo. Las cloacas, es decir, hoy día estamos viviendo lo peor del mundo, ¿cierto? Y a partir de estar viviendo lo peor de este mundo, además, este mundo se ha encargado de legalizar muchos de los elementos que han salido de las cloacas. Ustedes ya saben, no es necesario de repente poder enunciar, no sé, pues estamos hablando del aborto, el homosexualismo, ¿verdad? Y cuánta cosa hablemos que no nos deja de llamar la atención. Y por esa razón, entonces, por esa y otras muchas razones, usted podría decir, bueno, hermano,
la verdad que la respuesta a esa pregunta es mucha, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que afectan y que es peligroso para la vida de un cristiano. Pues bien, vamos a darnos cuenta quizás que hay un elemento que al menos yo quiero identificar en común en todos estos, ¿verdad?, procesos que afectan peligrosamente al cristiano. Lo primero que yo quiero dejar en claro, que usted me imagino lo sabe, mi hermano, mi hermana, que es importante, primero que nada, conocer la diferencia entre una prueba y el pecado, ¿verdad? Generalmente también he escuchado situaciones de hermanos que dicen que han abandonado el evangelio porque no fueron capaces, ¿verdad?, de pasar la prueba de Dios. Y cuando uno le pregunta, ¿y de qué prueba me está hablando, hermano?, ¿verdad? Es que lo que pasa es que yo no he dejado de mentir. Y como yo no he dejado de mentir, entonces el Señor me prueba con la mentira y por lo tanto yo me voy mejor porque no he pasado a la prueba. Bueno, ahí hay dos cosas importantes que considerar. Primero que nada, la mentira no es una prueba, sino que es un pecado, ¿no es cierto? Toda mentira es una infracción de la ley. Y la mentira es una de las cosas que detesta el Señor. Por lo tanto, ¿verdad?, cuando uno va al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo del 13 al 15, hay que tener claro lo que dice aquí el Espíritu Santo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Fíjese que lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad?, Santiago, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, nos está de alguna otra manera señalando que los responsables, los únicos responsables de vivir una vida correcta en este mundo, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? No tiene que ver Dios con la tentación, no tiene que ver Dios, ¿verdad?, con el hecho de yo caer en desgracia. Pero sin embargo, muchas veces se culpa a Dios de muchas situaciones. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, ¿verdad?, ¿por qué Dios permite que los niños mueran? Porque es un Dios, hablemos, tan castigador, y por tal razón entonces yo me voy de la iglesia. Yo no puedo estar, ¿verdad?, alabando a un Dios tan castigador o tan, hablemos, tan estricto, ¿verdad? Me han enseñado que Dios es amor, pero ¿dónde está el amor? Yo no veo el amor y por lo tanto esa excusa la buscan muchos hombres, ¿verdad?, para poder dejar entonces la iglesia. Pero aquí el Señor, ¿verdad?, cuando nos señala que es, ¿verdad?, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido, ¿verdad?, de su propia concupiscencia, ¿verdad?, de su propio estado espiritual, y entonces la concupiscencia, el pecado, pues da, ¿verdad?, a luz derechamente lo que es la muerte. Entonces, empezamos a ver aquí una situación, ¿verdad?, en la cual ya nosotros tenemos que tener la capacidad de descartar el hecho de que la responsabilidad de mi permanencia dentro de la iglesia sea de exclusividad de Dios y sea de exclusividad también de los hermanos, sino que es de exclusividad mía. La responsabilidad del crecimiento espiritual y de dejar, ¿verdad?, el pecado es de responsabilidad mía, no es de responsabilidad de los demás. Yo creo que eso, mis hermanos, es importante poder de alguna otra manera destacarlo, porque si bien es cierto, las excusas existen, esas excusas no nos van a nosotros, ¿verdad?, a salvar de la condición frente a Dios. Ahora, toda desobediencia, ¿verdad?, no se produce en muchos de los casos de manera automática. No sé si usted se ha dado cuenta, mi hermano, especialmente aquellos hermanos que predican, que cuando uno empieza a observar a hermanitos, hermanitas que se empiezan a alejar, uno se empieza a preguntar por qué está ocurriendo eso. Y el proceso de desobediencia es un proceso, ¿verdad?, que se va introduciendo en la mente espiritual de los hombres y mujeres de manera paulatina. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que gatilla, verdad, el hecho de poder decir hoy día amo a Dios y mañana poner en duda mi amor a Dios?
¿Qué es lo que gatilla que hayan habido hermanos evangelistas re importantes dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana ellos dejaran de ser hermanos fieles, inclusive algunos han muerto fuera de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que gatilla? ¿Cómo se produce esa situación? Y eso de alguna u otra manera, ¿verdad? Tenemos que analizarlo. ¿Qué es, verdad? ¿Cuál es el elemento que produce este problema? Y fíjese que dentro de todo el análisis que uno puede hacer, entendiendo que todo proceso de desobediencia, todo proceso de transgresión de la ley de Dios es, ¿verdad?, paulatino en el tiempo, nace bajo un concepto que se llama la duda. La duda. Y fíjese que la duda es uno de los cánceres más complejos que tiene el hombre, ¿verdad?, durante su vida. Ahora, dudar no es malo, es algo inherente y propio del ser humano. Responde de alguna otra manera a la libertad de pensamiento de todos nosotros. Sin embargo, esto toma ribetes negativos cuando no somos capaces de resolver nuestras dudas yendo a la fuente, analizando las escrituras y utilizando coherentemente nuestra inteligencia y sabiduría a la cual Dios nos ha dotado a los seres humanos. Si usted profundiza muchas veces, ¿verdad?, en las explicaciones de las personas que hoy día no están en la congregación, va a llegar al hecho, ¿verdad?, que tienen dudas. Empiezan de alguna u otra manera a dudar por qué hay que reunirse el día domingo, por qué de alguna otra manera, ¿verdad?, el hermanito tiene que predicar, por qué, ¿verdad?, no hay liderazgo de las mujeres. ¿Será que realmente existió Cristo? ¿Será que realmente Cristo no pecó? Y empiezan a aflorar muchas dudas. ¿Será que, verdad, 1000 años, verdad, los 6 días del Génesis, y como la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces ya no son 6 días, sino 6000 años? Y empieza a aflorar en hermanos y hermanas, ¿verdad?, una serie de cuestionamientos, pero lo más peligroso de esto es que se quedan con la duda. Y no son capaces, ¿verdad?, de dilucidar, de ir a buscar respuestas, de estudiar las escrituras, sino que siguen alimentando, ¿verdad?, falsas esperanzas y falsas respuestas. Ahora, fíjense que cuando uno analiza entonces el concepto de la duda, es un problema que tienen todos los seres humanos, es una que puede ser un problema o puede también ser un beneficio, depende de cómo se mire, ¿verdad? Porque yo tengo derecho a tener una duda, pero también hablemos, el Señor me dice, bueno, tienes todos los medios para resolver esa duda, ¿verdad? Para resolver esa duda. Por ejemplo, una cosa muy natural, ¿verdad? Quizás es un ejemplo muy, muy doméstico. ¿Usted tiene la certeza que su papá es su papá? Mire lo que estoy diciendo, lo estoy poniendo en duda. ¿Usted tiene la certeza que su papá es su papá? Usted me puede decir, sí, porque veo yo, ¿verdad?, certificado de nacimiento, sale el nombre de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Tengo fotitos de guagua, pero ¿lo tiene claro usted? ¿Tiene alguna evidencia concreta que su papá es su papá o su mamá es su mamá? Inmediatamente le sembré la duda, ¿o no? Quizás terminando el estudio, alguno va a llamar, mamá, ¿me puedes dar alguna evidencia donde yo aparezca, por ejemplo, en tu guatita o alguna cosa? Pero ahí tiene que ver entonces el creer también, que mis padres son mis padres, ¿verdad? Mis padres no me tienen que dar tanta evidencia para yo de alguna otra manera saber si soy, ¿verdad?, hijo de padre y madre. Bueno, hoy día existen los estudios de ADN y existen una serie, hablemos de elementos científicos para comprobar la paternidad y la maternidad de un niño, ¿verdad?, con respecto a una pareja. Ahora, bíblicamente, ¿hay pruebas de ello? ¿De que haya existido duda? Bueno, mire, si nosotros vamos al libro de Génesis, no lo vamos a leer porque usted conoce la historia, y la historia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3. La tan recordada, ¿verdad?, tentación de Eva. Eva fue, ¿verdad?, formada por Dios, al igual que Adán, puestos ahí en el jardín del Edén.
y se les dio claramente instrucciones y de alguna manera se les determinó a ellos que no podían comer fruto de dos árboles, del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal. Las cosas son claritas, sí son claritas. Son tan claras que igualmente cuando nosotros aceptamos el Evangelio, ¿verdad? Y decidimos bautizarlo, se supone que yo voy a dar ese paso porque tengo súper claro que eso es algo relevante para mi vida. Ok, sin embargo, llega, ¿verdad?, Satanás y empieza a entablar una conversación con Eva. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Empieza de alguna otra manera a manipular la verdad. A manipular, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Sí, entonces, ¿qué es lo que sembró Satanás en la mente de Eva? La duda. ¿Es que el Señor te ha dicho que si tú comes de este fruto, hablemos, no vas a ser igual a Él? La duda. Y de alguna u otra manera lo que hace Eva precisamente es experimentar. Vamos a ver qué pasa si como del fruto. E hizo lo mismo Adán. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si al comer el fruto, ¿quién tiene la razón? Si la tiene la serpiente, Satanás, o la tiene Dios. Y comieron del fruto, experimentaron el cambio, pero pecaron. La duda, junto con la mentira, que son los dos elementos fundamentales con los cuales se utiliza Satanás, llevó precisamente a que el hombre y la mujer, creada por Dios, ¿verdad?, pecaran. Si Eva, ¿verdad?, y Adán hubiesen tenido absolutamente claro en sus mentes, hacia fuego, lo que Dios les había ordenado, no hubieran cometido el pecado. Pero ¿por qué razón le abrieron los oídos, verdad, a esta charla incoherente de Satanás, al punto de decir, bueno, voy a experimentar tomando el fruto? Y fíjese que Satanás repite la misma fórmula más adelante, ahí en Mateo capítulo 4, cuando osa tentar ¿a quién? A Jesús. Y utiliza la misma técnica. ¿Qué es lo que hace con Jesús? Utiliza y cambia, ¿verdad? Y de alguna otra manera distorsiona la palabra de Dios. ¿O no lo hace? Con el fin, ¿verdad?, único de sembrar quizás en la mente de Cristo la duda de muchas cosas de lo que le estaba ofreciendo Satanás, manipulando, ¿verdad?, las Escrituras. La gran diferencia, en este caso, en Mateo capítulo 4, es que Cristo es Dios y tenía muy claro, ¿verdad?, cómo estaban manipulando las Escrituras. Y fíjese que esa manipulación de las Escrituras ocurre el día de hoy. ¿Cuándo? Cuando un cristiano, ¿verdad?, se convierte al Evangelio, un cristiano joven, ¿verdad?, y empieza a escuchar doctrinas de hombres que hablan de Dios, que hablan de Cristo, pero que distorsionan todos los mandamientos establecidos por la palabra de Dios. Le prestan oído y empiezan entonces a aflorar la duda en cuanto a saber si estoy o no estoy en la iglesia verdadera. Y la pregunta siempre es esa, pero si la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, ¿por qué somos tan pocos? Y la iglesia es verdad que ustedes dicen que mienten, que engañan, son tan grandes, son tan numerosas. ¿Por qué ocurre eso? Porque a la gente le gusta más las fábulas. Y esas personas que muchas veces van a las iglesias, ¿verdad?, entre comillas, de doctrinas cerradas, no estudian las Escrituras, sino que son tan cómodas que todos esperan que se lo resuelva el pastor y le creen a ciegas al pastor. Sin embargo, ¿verdad?, están perdiendo tiempos en sus vidas. Por esa razón, ¿verdad?, el Señor, de alguna otra manera, Cristo, sabe que el tema de la duda es un problema. Y de alguna forma aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 14, aparece quizás esta historia, ¿verdad?, este hecho. Fíjese ahí lo que dice. Mateo capítulo 14, versículo del 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y les dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire lo que le pidió Pedro. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio a voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. La duda, ¿verdad? El miedo que experimentó Pedro en el versículo 30 se debe a dos razones fundamentales. A la poca fe de lo que él mismo le pidió a Jesús. Él mismo le pidió, ¿verdad? Si tú eres, verso 28, si eres tú, por favor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchas veces nosotros pedimos y nos comprometemos con Dios, pero al poco andar nos hundimos como Pedro. Y muchas veces el hundirse como Pedro se debe a que no hemos alimentado nuestra fe. Y como no la hemos alimentado, entonces aparece la duda. La duda. ¿Estará bien? ¿Será que estoy, verdad, en el lugar correcto? ¿Será que tengo que ir todos los domingos a reunirme? ¿Será que es suficiente con lo que hago? Y entonces este era un problema que el Señor empezó a detectar, no tan solo teóricamente, sino que está viendo la misma práctica. Pedro iba a ser un personaje importante dentro de la predicación del Evangelio, pero él necesitaba hombres y mujeres con fe, no hombres y mujeres con poca fe. Muchas veces, ¿verdad? Los hermanos pedían, es que hermano, yo necesito que el Señor me dé fe, ¿verdad? La fe no viene automáticamente, sino que la fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y por esa razón, entonces, ¿verdad? En la exhortación de Jesús hacia Pedro, después de que le pidió lo que le pidió, y después de empezar a experimentar que andaba efectivamente sobre las aguas, tuvo miedo. Fíjese que si nosotros traslapamos esta historia, ¿verdad? Este ejemplo a las vidas muchas veces de muchos cristianos, con el andar del Evangelio aparece entre comillas el miedo. Aparece, ¿verdad? Esta poca fe, este poco deseo, ¿verdad? Las dudas. Y esas dudas me pueden, ¿verdad? De alguna u otra manera hundir. Por esa razón, ¿verdad? El Señor, de alguna forma, trata, ¿verdad? De señalarnos que debemos de alguna u otra manera cambiar. Por eso yo ahí puse, ¿verdad? Los graves problemas de Pedro. Pedro no iba a ser cualquier persona. Pedro iba a ser un líder. Pedro, ¿verdad? Iba a ser el responsable de abrirle la puerta a los gentiles. Pedro iba a ser el hombre que iba a pronunciar el primer mensaje inspirado por el Espíritu Santo de la Iglesia de Cristo, ahí en Hechos capítulo 2. Pedro iba a ser la persona, ¿verdad?, que iba a ir a predicar y bautizar al primer gentil de la Iglesia de Cristo, cuyo nombre es Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Pero necesitaba algo de Pedro, Dios. Necesitaba que este Pedro alimentara y creciera su fe. Necesitaba que este Pedro no se hundiese, que asumiera, ¿verdad?, la responsabilidad que le correspondía como líder, ¿verdad?, entre comillas, como un apóstol de Dios, como una columna de la iglesia. Por eso yo voy a identificar 3 hechos importantes que yo considero, hablemos, relevantes en el caso de Pedro. El primero de ellos, cuando le dice Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Quién le dice eso? El Señor. ¿Dónde aparece ese texto? Ahí en Juan capítulo 25.
del 15 al 22. Esta es una conversación bien interesante que tiene el Señor, ¿verdad?, con Pedro. Y vamos a identificar aquí algunas cosas. Dice ahí en Juan capítulo 21, versículo del 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me quiero detener en este texto, porque hay una verdad que dijo Pedro a Jesús, cuando le dice: tú lo sabes todo. Y lo que estaba viendo, ¿verdad?, Jesús, no es a Pedro su rostro, sino estaba viendo su corazón. Cuando le pregunta 3 veces, ¿verdad?, Pedro, es precisamente porque Jesús quería y de alguna u otra manera entendiera la responsabilidad del compromiso, que iba a ser mucho más allá de estar al lado del maestro, ¿verdad? Por eso que le pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El amor a Dios, mis hermanos, no es de los dientes para afuera. El amor a Dios, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es del corazón. Es un amor sincero, es un amor directo, es un amor incondicional, tan incondicional como cuando Él fue en la cruz. Pero sigue la historia. Ahora, ¿por qué el Señor le pregunta 3 veces? Bueno, por las razones que yo les dije, pero hay algo más aquí. Verso 18. De cierto te digo, dice: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, tenderás tu mano y te ceñirán otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dice, añadió: sígueme. Ahí está, ¿verdad? La incondicionalidad: sígueme. En los momentos buenos y en los momentos malos. Ahora, como Pedro dijo: tú lo sabes todo, claro que había una situación. Después de que el Señor le dice en el verso 19, sígueme, el verso 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿quién es? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. ¿Se da cuenta aquí cómo cambia el switch? Es decir, Pedro se entristece porque le pregunta 3 veces el Señor si lo amaba. ¿Y por qué le estaba preguntando? Porque estaba viendo su corazón. Y porque ante el menor situación sin importancia, Pedro inmediatamente cambia de actitud. Estaba preocupado, ¿verdad?, de la condición de Juan, del discípulo que lo amaba. Y es más, le pregunta a Jesús: Señor, ¿y qué es de este? O sea, ¿qué importancia tiene este? ¿Qué rol juega Juan? ¿Por qué está tan preocupado de él? ¿Eso venía al caso? ¿Eso era importante? No era importante. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Preocúpate de ti. No te preocupes de otras cosas. No te preocupes de mis decisiones, no te preocupes de cuánto amo a Juan, no te preocupes de cómo yo estoy incluyendo a los apóstoles. Preocúpate de ti. Hice 3 veces una pregunta: si me amabas. Y el amor, ¿verdad?, que el Señor esperaba de Pedro y espera de todos nosotros, que independientemente de lo que ocurra en el contexto de nuestras vidas, yo sigo teniendo el mismo amor como el primer día que me convertí con el Señor. Por eso, esa misma pregunta del verso 22 puede ser para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué a ti? ¿Qué te preocupa de lo que pasa en el mundo? ¿Qué te preocupa de las leyes? ¿Acaso, verdad, porque aparecen leyes, porque hay guerras ahí en Ucrania, porque están muriendo niños, porque están muriendo mujeres, me vas a dejar de amar?
sígueme tú. Yo veré lo otro. Por eso es que aparece entonces el texto, ¿verdad? Pedro, me negarás 3 veces. Este hombre que de alguna otra manera había prometido serle, ¿verdad?, fiel. El Señor, de alguna otra manera, lo prueba. Lo habían pedido para zarandearlo. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Verdad? Y también todos decían lo mismo. Primera lección. Primero hay que pensar y luego hablar. Primero hay que aprender y luego comprometerse. Primero hay que estudiar y luego decir amén. Porque no sabemos los compromisos que hacemos con Dios, que no son los mismos compromisos que hacemos con los hombres. Por eso que acá, ¿verdad?, lo que le dice el Señor en el versículo 30, en el versículo 31 lo dice sin pensar. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y es lo mismo que muchas veces decimos muchos de nosotros en el momento que lo bautizamos, hasta lloramos, mi hermano. Lloramos, Señor, gracias. Estamos felices. Tenemos una esperanza. A los 3 meses ya no estamos. O a los 10 años. Ya nos aburrimos del Señor. Nos cansamos. Vemos todo con qué fomedad tan grande. Otra vez está preguntando. Otra vez está coordinando el hermano Hermes Sánchez. Otra vez. ¿Se da cuenta? No sé. Sería ideal que todos los días el hermano cambiara, no sé, pues se tiñera el pelo rubio, blanco, para verlo distinto. Aunque parezca ridículo lo que estoy diciendo, pero muchas veces se siente así. Y es lo que le pasó a Pedro en algún momento. Cuando después lo identificaba, no eras tú el que andaba con el maestro, no, yo, no, ¿cómo se te ocurre que yo andaba con él? Y cuando lo negó 3 veces, el gallo cantó, y dice que Pedro lloraba después amargamente. Amargamente. Pedro aprende a pensar y luego a hablar. Seguir los caminos de Cristo hasta el día de hoy no es fácil. El ser un cristiano, mis hermanos, hasta el día de hoy no es fácil. Tenemos hoy día persecuciones, no físicas, gracias a Dios, pero sí muchas persecuciones espirituales. Tomar decisión. El otro día escuchaba yo que en Inglaterra, por ejemplo, me comentaba mi señora que habían arrestado a una persona que estaba orando en la calle. Y ahí se enteró que en Inglaterra está prohibido orar en la calle. Orar. ¿Qué de malo tiene orar? Fue arrestada. O arrestado, no sé si era hombre o mujer. Vaya, qué tremendo, ¿no? Usted no puede dar gracias a Dios en la calle, porque lo llevan preso. En países supuestamente desarrollados. La tercera condición que yo quiero identificar de Pedro es la hipocresía frente a los hermanos gentiles. Esto ocurre, ¿verdad?, después de que él convirtió al primer gentil al evangelio, que fue Cornelio, que ya es un líder, que ya es una persona reconocida, que es un predicador, pero empieza a tener actitudes. Y fíjese que estas actitudes esta hipocresía es producto netamente de una duda. ¿Será que perderé el liderazgo si me ven los hermanos judíos compartiendo con los gentiles? ¿Qué dirán los judíos de mí? Estaba tan preocupado del que dirán de la gente, que empieza a aportarse hipócritamente, y Pablo, ¿verdad?, que no tenía ningún problema de enfrentarse con Pedro, se lo hace saber directamente en su rostro, en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles,
Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Qué le podían hacer a él? Ese mismo miedo será el mismo miedo, valga la redundancia, que tuvo cuando bajó de la barca y empezó a caminar, ¿verdad?, en el mar y después se empezó a hundir. El miedo de un cristiano tiene que ver entonces con poca fe y con la duda. ¿De qué podía tener miedo Pedro en este caso? Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, de alguna otra manera esta actitud llevó, ¿verdad?, a otros hermanos, renombrados hermanos, como en el caso de Bernabé. Pero cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, sino como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque eres hipócrita. Porque cambias así de actitud. Y arrastras a los demás hermanos, ¿verdad?, a tus actos, hablemos erráticos. De dudosa, hablemos reputación, por decirlo así. Bueno, uno no podría decir, bueno, Pedro pecó. Bueno, sí estaba llegando al pecado, aquí no. Estaba mintiendo, estaba siendo hipócrita. Y de alguna otra manera también Pedro recapacita y se arrepiente, ¿verdad?, de esta situación. Pero muchas veces uno de alguna otra manera empieza a caer, ¿verdad?, en esta situación de duda. El problema es que tenemos el espacio para resolverlo, pero muchos, ¿verdad?, se quedan con la duda y se empiezan a hundir y no se dan cuenta, ¿verdad?, que es necesario resolverla para poder continuar. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando a Pedro fue llevado, estaba siendo conducido hacia Cornelio y tuvo hambre, por ejemplo. Ahí en Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15. Tuvo hambre, ¿verdad? Y bajó un lienzo con animales y la orden del Señor era mate y come. Dice ahí, le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Duda. ¿Quién le estaba ofreciendo esos animales? ¿Se lo estaba ofreciendo un gentil? ¿Se lo estaba ofreciendo, verdad, alguien de la casa? No, se lo estaba ofreciendo el Señor. El Señor estaba autorizando. Pero sin embargo, Pedro, ante esa situación, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Fíjese que muchas veces nosotros insultamos inclusive al propio Señor. Aquí estaba insultando al Señor. No se estaba dando cuenta, Pedro. Y el Señor lo exhorta porque lo estaba haciendo por ignorancia. Cuando le dice lo que Dios limpió, no llames tú común. Y solamente ahí fue, ¿verdad?, después a predicarle a Cornelio. Entonces era necesario, ¿verdad?, que este hombre llamado Pedro, un líder, de alguna u otra manera pudiese empezar a mostrarse fuerte, porque es un ejemplo, porque tiene un compromiso con la palabra y con la iglesia del Señor. ¿Cómo yo resuelvo las dudas? ¿Cómo yo de alguna u otra manera busco resolver mis inquietudes? Bueno, la palabra es sabia en eso. En Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. No sé si se necesita mucha interpretación de este texto, o ir al interlineal, ¿verdad?, del hebreo, para poder entender lo que te está diciendo. Las dudas solamente se resuelven, mis hermanos, hermanas, con estudio de la palabra. Porque usted y yo hoy día estamos expuestos a muchas fábulas humanas y religiosas. Y no estoy hablando de aquellos que no creen en Dios, sino que estoy hablando de aquellos que, entre comillas, creen en un Dios fabricado por fábulas humanas.
que son los que se meten, ¿verdad? Muchas veces en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestros libros, en el computador, y nos empiezan a relatar cosas, hablemos que no son bíblicas, que no son bíblicas. Siempre yo he dicho, hay un pastor, y es muy simpático, es muy carismático, él hace unas clases, ¿verdad?, bíblicas, y él es una persona, hablemos, muy afable, ese es de corte evangélico, ¿verdad? Parece que es norteamericano, pero habla muy bien, ¿no? Y entonces le mandan preguntas, y le preguntan a él, pastor, ¿es verdad que existe, por ejemplo, que yo puedo perder la salvación? ¿Uno puede perder la salvación? Si no sabe si la puede perder, estudie las Escrituras. Pero las Escrituras dice que sí, yo puedo perder la salvación o no. Y le preguntan al pastor, pastor, ¿es real, verdad, es verdad que yo puedo perder la salvación? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Pero ¿para qué vamos a tratar ese tema, mi hermano? No es importante. Lo más importante es que usted tiene esperanza de vida eterna. ¿Qué quiso decir con eso? No era necesario que la persona, ¿verdad?, que era el maestro, abriese las Escrituras y le dijese a través de este versículo, capítulo y libro, sí, hermano, usted puede perder la salvación por esta y esta razón. No, pero ¿para qué se va a preocupar de eso, mi hermano? Sea feliz, viva la vida, tiene una esperanza de vida eterna. Oh, qué bonitas palabras. Animosas, ¿verdad? Motivadoras, pero mentirosas. Pero mentirosas. Entonces, esa pregunta, ¿verdad?, no se le puede hacer a un hombre si no busca las Escrituras. Si alguien me va a dar una respuesta de alguna pregunta espiritual sin abrir las Escrituras, entonces, ¿verdad?, es una mala respuesta. Si alguien me va a dar una respuesta de una pregunta que tiene que ver con Dios y no me señala libro, texto, ¿verdad?, libro, capítulo, versículo y el texto literal, me está hablando una fábula, ¿verdad?, y está diciendo mentiras. Por eso que dentro de lo que Pablo estaba preocupado, por ejemplo, de Timoteo, era precisamente en esto, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Timoteo, no tienes tiempo, ni nosotros tenemos tiempo para prestar atención, prestar oído, ¿verdad?, a fábulas interminables de hombres, porque no te conducen absolutamente a ninguna edificación. Tito, capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan, dice, de la verdad. Mis hermanos, esta palabra tiene más de 2000 años. Ahí está el consejo. ¿Por qué los hombres, verdad? Cuando digo hombres, estoy hablando de los hombres y mujeres, prefieren escuchar a los hombres, valga la redundancia nuevamente, a los hombres llamados malamente pastores o líderes religiosos, que escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios? ¿Por qué un número importante de personas solamente sacan a pasear la Biblia bajo el brazo y ni siquiera saben ni cuántos libros, ni cuántos, hablemos, capítulos, ni dónde está ubicado Mateo dentro de la Biblia? Es que entonces habrán cristianos también dentro de la iglesia de Cristo que no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Es que habrán cristianos o cristianas, ¿verdad?, dentro de las Escrituras que desgraciadamente no toman las Escrituras para estudiarlas y escudriñarlas, sino que prefieren escuchar lo que le diga Pedro, Juan o Diego. Y entonces aparecen en el poco tiempo, ¿verdad?, como personas que ya no van, que están tristes, ¿verdad?, que están desanimados, que ya la iglesia ya no me llena, hermano, que la palabra no me llena, siento como una angustia, dicen, ¿verdad?, porque estoy débil, porque está lleno de dudas.
lo que está pasando, ¿verdad? Que es una persona de poca fe. ¿Cómo va a alimentar la fe si no la nutre con la palabra? Y por lo tanto son personas que se están hundiendo como se está hundiendo Pedro en el mar. Y al poco tiempo dejan de perseverar. Se van. Pero bueno, regresando a Pedro, ¿aprendió Pedro la lección? Porque cuando uno ve a Pedro, uno generalmente, ¿verdad? Que es un error. Quizás es un error. Pero uno saca estos temas. Pero no es para condenar a Pedro. Por alguna razón, ¿verdad? Estos textos están en las Escrituras. Y por alguna razón también el Señor nos enseña a que hay cosas que Él no hace. Pero aprendió Pedro. Fíjese que sí aprendió. Algunos aprenden más fáciles, otros aprendemos a golpes. Lo importante es aprender antes de que llegue el Señor, o antes que partamos de este mundo. Fíjese que ahí, en segunda de Pedro, en el libro, ¿verdad? Él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 15 y 16. También yo procuraré, fíjese ahí, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos tu majestad. Increíble, ¿no? Después de leer todo lo anterior de Pedro, leer estos textos que de alguna otra manera dicen, mire cómo obró la palabra en Pedro. Pedro aprendió. Pedro se dio cuenta, ¿verdad? Que hay que procurar con diligencia, dice, ¿verdad? Con apuro. No tenemos tiempo para esto. Dice que era importante que después de mi partida, dice Pedro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? De los mandamientos, del evangelio, de lo que me pasó y que no les puede volver a pasar a ustedes, que yo ya lo experimenté, dijo Pedro. No se hundan como yo me hundí en algún momento cuando estaba frente a mi maestro. No nieguen a Jesús como yo lo negué en algún momento, sino que hagan lo distinto. ¿Por qué? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es muy probable, mis hermanos, que si esto lo hubiera entendido antes Pedro, no hubiera negado al Señor. Sí es probable, hermanos, que si esto lo hubiera comprendido antes Pedro, sin tanta duda, no se hubiera preocupado, ¿verdad?, de preguntarle al Señor, ¿y qué es de este? Cuando estaba al lado de Juan. Pero lo aprendió para gloria de Dios. Otro texto también está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, si usted y yo tenemos dudas en cuanto, ¿verdad?, a la palabra de Dios, siempre me acordaré, ¿verdad?, de un consejo nuevamente que dio nuestro hermano José Tobías. Por favor, vaya al origen. ¿Cuál es el origen? La palabra de Dios. Y cuando usted y yo abramos las Escrituras, estamos abriendo esa palabra inspirada por Dios y Él nos va a responder. Y Él nos va a sacar de la duda siempre y cuando yo quiera salir de la duda y no quedarme encerrado, ¿verdad?, en las fábulas artificiosas de los hombres. Una vez un profesor dijo no tan solo a mí, a todo el grupo, estimados jóvenes, ustedes no saben muchas cosas. En este caso, yo tengo más experiencia que ustedes. Por favor, déjense moldear. Déjense moldear. No pongan tropiezo, no se pongan tropiezo ustedes mismos.
Déjense moldear. Y lo que nos está pidiendo la Escritura, dejémonos moldear por las cosas de Dios. Abramos nuestras mentes, saquemos nuestras dudas y hagamos lo correcto, ¿verdad? Y sigamos estas palabras que nos dice Pedro aquí, con esa seguridad y con esa certeza, después de haber vivido todo lo que vivió y después de haber leído todo lo que hemos leído, me sigue de alguna u otra manera sorprendiendo, ¿verdad? Lo que nos dice aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Usted y yo, mis hermanos y hermanas, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay mucho más de repente que hay que explorar en el tema. La duda, cuando ataca, debemos de alguna otra manera prender las luces de alarma, activarnos de manera urgente, utilizar lo que nos brinda el Señor, que es el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría y la libertad que tenemos de poder escudriñar la palabra y resolver esa duda. Usted no se quede con esa duda. Y si necesita, hablemos a estudiar con algún hermano, por eso es que están los hermanos, inclusive hermanas, ¿verdad? Que son sabias en la palabra, que pueden ayudarme a despejar mi duda. Y por qué no, de entre todos podemos estudiar. Y si no podemos de alguna manera despejar la duda aquí, no sé, en Valdivia, donde yo estoy, llamaré a Coquimbo, al hermano Néstor, llamaré al hermano Carmelo, al hermano Sergio, tantos hermanos, ¿verdad? Que son sabios en la palabra, y juntos de repente estableceremos y estudiaremos la palabra. Pero vamos a despejar la duda. Y estas dudas, hermanos, que hoy día siembra Satanás, no nos produzca perder nuestra salvación. Al final, ese es el consejo. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano. Qué buena lección hemos recibido ahora. Además, pic de sintonía, hermano, en 2 semanas, porque usted ha traído 26 conexiones al mismo tiempo en este momento. Muchas gracias. Vamos a invitarlo de nuevo para que vuelva a predicar. Así que le queremos agradecer porque ha sido un estudio bastante completo, bastante abocado a lo que tiene que ver con el conocimiento, básicamente, ¿ya? El conocimiento aquí no ocupa espacio. Lo único que no ocupa espacio es el conocimiento para que nosotros podamos adquirir mayor sabiduría. Y evidentemente el conocimiento no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que ponerse en práctica. ¿Y qué mejor que poner en práctica el conocimiento que nos entrega el Señor? ¿Ya? Me acordaba, siempre me acuerdo yo que cuando te escucho algún tema parecido, no igual, parecido, siempre me acuerdo del texto de Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya? Entonces, cuando nos falta conocimiento, entonces no podemos no podemos presentar defensa, como dice la palabra de Dios, ante todo aquel que demande razón de la esperanza. Bueno, eso es lo que nos falta a nosotros, nos falta conocimiento, nos falta adquirir mayor conocimiento, adquirir mayor sabiduría, y así podemos ir avanzando. Y no solamente quedarnos con los conocimientos, sino que ayudar a otros también, para que, como decía usted recién, podamos avanzar en este camino. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias por este excelente estudio que ha traído para nosotros el día de hoy. Quiero pedirle ahora a nuestro... aquí vamos a abrir la oración. Hermano Cristian Jara, ¿está por ahí? ¿Nos puede llenar una oración, por favor? Bien. Adelante, hermano. Oremos. Gracias. Padre Celestial, oramos a usted, agradecidos. Queremos agradecer, Padre, por permitirnos estos momentos. Gracias por permitir que podamos juntarnos, Señor, como hermanos, siempre alrededor de su palabra, Señor. Queremos agradecer el mensaje de este día, Señor, este mensaje que siempre tiene que ser una advertencia en nuestras vidas, de alejarnos, Señor, de aquellas cosas que son estorbos, Señor, en nuestra relación con usted. Queremos pedir, Padre, su ayuda para que una duda no pueda más que la verdad que está en las Escrituras, Señor, sabiendo que eso corre por nuestra parte, Señor, el interés de saber más de usted.
Como cada día, Señor, como en cada reunión, queremos recordar a muchos de nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, algunos malestares, que están padeciendo enfermedades o complicaciones, Señor, y también a esos hermanos que hace falta, Señor, un poco más de su palabra en sus vidas. Recordar a aquellos que se han apartado, Señor, recordar a aquellos que se han alejado de usted. Queremos pedir, Señor, de su ayuda para todos ellos. Queremos rogarle, Padre, por cada una de las almas que está presente en esta noche, Señor, a través de diferentes medios, que usted pueda siempre quedarse en nuestras vidas. Gracias por permitirnos, Señor, ser su pueblo, gracias por ser nuestro Dios. Queremos solo pedir por todo esto, como siempre, en nombre de su Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian, por habernos traído esta oración. Y bueno, hay algunos hermanos que han puesto aquí en el chat de aquí de la plataforma. Gracias, hermano Luz Dari. Gracias, hermano Oscar. Dios le bendiga, dice, siempre y toda su familia también, y para todos, amada familia espiritual. Nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. Y el hermano Sergio González dice, gracias, mis amados hermanos. Buenas noches, bendiciones. Hermano Néstor, ¿qué dice Facebook? Bien, vamos a ver, buenas noches a todas las hermanas y hermanos. Y tenemos aquí en Facebook a Marta Reina, Leonel Pino, Ángel Beltrán, Eleazar Sánchez, Luis Hurtado de Mendoza Moreno, José Nazario Tobías, Mistala Millán, Alicia Zamora, Vani Pinto, José Rodríguez. Todos ellos estuvieron allí escuchando este tremendo mensaje que nos trajo el hermano Oscar, y también vamos a leer ahora a algunos comentarios. Leonel Pino dice bendiciones, Ángel Beltrán dice bendiciones, luego dice Mistala Millán, bendiciones hermano, gracias por la buena lección de la palabra del Señor. Luego dice Miguel Ángel Herrera Bamaca, excelente mensaje hermano Oscar, muchas gracias, saludos y bendiciones para todos. Y luego dice Ángel Beltrán, no tengo dudas que fue un excelente estudio. Ángel Beltrán dice, mil gracias por el estudio, y luego dice, no tengo dudas que fue un excelente estudio. Y Alicia Zamora dice, Dios les bendiga a todos los presentes en este estudio, gracias hermano Oscar, excelente estudio, debemos poner en práctica la verdad de nuestro buen Dios. Todos esos son los mensajes que tenemos hoy día. Seguimos invitando a nuestros hermanos en Cristo, familiares, amigos, visitas y todo lo que se venga. Si quieren volver a escuchar este tremendo mensaje, entonces pueden ir aquí mismo a Facebook, Iglesia de Cristo PDA, y volver a escucharlo, o también en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, y ahí pueden suscribirse, dejar sus impresiones, dejar sus saludos y quizás sus comentarios, y ahí pueden entonces disfrutar de estas bendiciones espirituales, que oír es oír un mensaje, mejor que oír cualquier melodía de una música común y corriente, es oír la palabra de Dios. Hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor, por habernos traído entonces los mensajes y todas las novedades. En Facebook ya está hecha la invitación entonces para que sigamos incluyendo a todos los que conozcamos entonces para esta reunión que se da todos los días de lunes a viernes a las 20 horas, hora de Chile, para todos aquellos que estén interesados en escuchar la mejor sinfonía, la palabra de Dios. Vamos a dar entonces algunos espacios, tenemos unos 2 minutitos para algún comentario que quieran hacer alguno de los hermanos. Adelante. Me pueden levantar la manita si ustedes quieren. ¿Sí? Parece que está muy clarita la predicación del día de hoy. ¿Sí? Así veo. Los palos. Unos cuantos palos nomás que llegaron. Palos y piedras con cariño. Claro. Con amor. Palos y piedras con cariño. Sí. No le puede pegar al hijo, nos pega a nosotros. Hermano Mercedes, adelante. Ahora su micrófono nomás. Hermano Mercedes. Ahí sí. Ahí. Buenas noches, hermanitos. Una buena lección que nos ha dado el hermano, que siempre nos da que meditar, analizar y sobre todo darnos cuenta de que
las cosas que nos dice, pues al menos yo, y yo sé que varios hermanos también saben de que todo lo que nos están guiando sobre la palabra de Dios son con capítulos, versículos. Y la buena lección que más me ha impactado, que me da mucho gusto haberla escuchado, de que dice que debemos dejarnos moldear. O sea que si debemos dejarnos moldear, nos dan a entender que tenemos que dejarnos guiar, debemos escudriñar, debemos escuchar los consejos, las guías de los hermanos que nos están dando estos grandes estudios, para así no caer en la duda, así también no dejarnos guiar equivocadamente por falsas personas que nos guían sobre la palabra de Dios, sin analizar, sin escudriñar bien, y nos dicen sin capítulo, sin versículo, lo que dice la palabra de Dios. O sea, muchas veces nos engañan con palabras bonitas y nosotros decimos, qué bien, ese hermanito sabe hablar, sabe decir las cosas tal como son. Pero si no nos dice el hermano, es cierto que si no nos dice con las capítulo, versículo, como dice las escrituras, entonces no es real, solamente es falsedad lo que nos están guiando. Y así, si nos dejamos guiar, pues también no caeremos fácilmente en grandes tropiezos que nos da la vida. Y es cierto que sí, muchas veces caemos, retrocedemos, pero para que no suceda eso, debemos nosotros mismos también escudriñar las Santas Escrituras, y como dice el hermano, entre nosotros apoyarnos, ayudarnos, entre hermanos, aconsejarnos, leernos la Santa Escritura, preguntar, ¿no?, alguna duda, y así nosotros también vamos dándonos cuenta de que no nos están engañando y que todo lo que nos están diciendo es real, porque sí está escrito en las Santas Escrituras. Gracias, hermanito, muy buena lección, me encantó. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por el comentario, hermana Mercedes. Claro, nos acordamos justamente con esas palabras, lo que decía Mateo 22-29, cuando Jesús les responde, les dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No haremos que errar y menos ignorar las Escrituras y el poder de Dios. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Hermana Doris, adelante. Sí, hermanito. Hermanito Oscar, me gustó mucho, una excelente lección que nos ha traído esta noche. Muy buena, hermanito. Gracias, hermanito. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Bendiciones, mi hermano. Muy buena lección. Me gustó mucho. Gracias, hermanito. A usted, hermana Doris, por su comentario. Ya vamos terminando ya, hermanos queridos. Bien, hermanos. El hermano Miguel, ¿quería decir algo? Me estaba levantando el dedito. Adelante, hermano. Sí, muy buenas noches, hermanos, con todos. Que el Señor los bendiga a todos. Muy buena la lección, estuvo claro. Y me hace ver que, bueno, pues en esta vez me di cuenta un poco más sobre Pedro. Pedro se adelantaba en todo para decir cualquier cosa. Y Pedro incluso dijo que pondría su vida por el Señor, pero en el momento de los momentos no pasó eso. Se escondió, negó, pero el Señor, por su misericordia, le dice, ¿me amas? 3 veces, ¿no? A partir de eso parece que él se dio cuenta de lo que había caído, lo que había ofendido, y se arrepintió. Y bueno, más tarde vemos que fue el primero que usó las llaves de la sabiduría en el día de Pentecostés, y de ahí en adelante continuó, aunque nuevamente cayó. Sin embargo, no quedó postrado allí, sino que se levantó y escribe las maravillosas palabras que encontramos en sus 2 cartas. Incluso supo el día y el cómo iba a ser sacrificado.
Entonces Así el es, hermano. Señor, misericordia, nos está llamando, nos está insinuando, nos está exhortando a cada hermano, para que nos animemos, para que sigamos las pisadas de nuestro Señor. Importantísimo, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Hermano Eduardo Alvarado, ella tenía levantado la manito antes que el hermano Sergio. Adelante, por favor. Nuestro hermano siempre. Hermano Eduardo. Hermanos, Dios me les bendiga, ¿cómo están? Bien, todo bien. Cuénteme. Darle las gracias al hermano Oscar por ese buen estudio, hermanitos, y algo muy necesario en estos tiempos donde vemos, como decía el hermano, cómo el mundo cada día más, no hay una persecución física, pero sí hay una persecución moral e incluso espiritual, ¿no? Y debemos ahora más que nunca estar firmes en el Señor. Y el buen consejo que el hermano nos decía, y es el consejo de Dios para nosotros, es que estemos atentos a las palabras de Dios. No permitamos que la duda haga raíz en nuestro corazón y que eso nos aparte. Quería leer un pasaje del mismo apóstol Pedro, donde él habla de aquellos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero el versículo, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 3, 17 y 18 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, que no seáis arrastrados por el error de hombres libertinos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios nos invita, hermanos, como nuestro hermano nos decía, a que no permitamos que la duda se grabe en nuestro corazón. Entonces, al hermano, muchas gracias, hermanito. Muy buena lección, buen recordatorio para muchos cristianos que a veces permitimos que el mundo y que el error nos arrulle, ¿verdad? Que nos apaciguemos. Gracias, hermanito. Bendiciones para todos. Gracias, hermano, por su comentario. Hermano Sergio Herrera, adelante. Sí, hermanos, primeramente, pues quiero agradecerle a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Por esta bonita lección, hermano. Siempre aprendemos mucho, ¿verdad? De oír predicaciones. Una de las cosas, hermanos, ¿verdad? Que me llamó la atención, pues tiene que ver con lo que el hermano acaba de comentar y con lo que nuestro hermano Oscar señaló allá en Génesis 3, cuando Satanás está tentando a Eva y cómo él metió la duda, ¿verdad? En la mente de ella. Le metió la duda. Pero nosotros podemos ver a través de las escrituras, hermanos, a través de toda la Biblia, cómo grandes hombres de Dios, ¿verdad? Muchas veces batallaron con este problema. Yo recuerdo, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Era el que iba preparando el camino del Señor. Pero cuando él estaba encarcelado, manda a uno de sus discípulos, ¿verdad? A preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ya no parecía la misma fe. Ya cuando estaba pasando por ese problema, por esa tribulación, ya como que empezaron las dudas en la mente de Juan el Bautista, ¿verdad? Y Jesucristo no le contestó sí o no, simplemente le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los sordos oyen, ¿verdad? Y ya Juan tenía que sacar sus propias conclusiones si era o no era. Pero muchas veces, hermanos, pasa también en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hermanos, cuando están en aprietos, cuando están sufriendo,
cuando están en enfermedades, encamados, cuando tienen problemas. Es esa fe que muchas veces afirmamos tener, a veces ya cuando estamos en las tribulaciones, empiezan las dudas y podemos ver cómo muchos hermanos inclusive ya no perseveran, se quedan tirados y se van al mundo, y muchos desafortunadamente mueren así, estando fuera de la comunión de nuestro Dios. Entonces, ahí está una advertencia para nosotros, ¿verdad? Una exhortación a que nosotros perseveremos, que luchemos, que nos esforcemos, que practiquemos aquello, ¿verdad? Que sabemos, Dios es fiel y Él pues nos recompensará algún día dándonos la vida de Él. Muchas gracias, mi hermano, que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por su comentario. Bueno, hermanos queridos, ya estamos llegando entonces al final. Muchas gracias por estar ahí. Les interesa a que inviten a alguien más por ahí, porque hay muchos que están afuera que les hace mucha falta escuchar estos temas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos juntamos mañana, si Dios lo quiere, a la misma hora, a las 20 horas hora de Chile, y con los mismos identificaciones para entrar en la plataforma de Zoom. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado. Muchas gracias. Dios les Buenas bendiga, noches, hermanos. hermano. Dios. Buenas noches, gracias. Que Dios